Hola a todos, soy Pierina Mora, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue y aquí les dejo el material de sociedades comerciales correspondiente a las sociedades colectivas. La sociedad colectiva, como antecedente histórico, se remonta a la época romana. Por aquel entonces, las actividades artesanales y comerciales que se realizaban principalmente en familia, se empezaron a realizar bajo este tipo de organización. La actividad grupal se organizaba de este modo, en donde no se identificaban responsabilidades, ¿sí? Ni siquiera podíamos identificar persona jurídica o personalidad jurídica, mejor dicho, en esta organización colectiva, sino que el patrimonio era de mano común, con algunas particularidades, por supuesto, pero si de antecedente histórico se trata de la sociedad colectiva, vamos a decir que es la organización más antigua, es la sociedad de tipo madre que remonta sus orígenes por aquel entonces. Vale hacer una aclaración muy importante. Los ordenamientos jurídicos primitivos o antiguos no reconocían un régimen de responsabilidad o de responsabilidades subsidiarias de los socios y de la sociedad. Todo el régimen de responsabilidad es propio de las organizaciones societarias modernas, como ya las conocemos, incluso el de la actual sociedad colectiva, que es la que nosotros aplicamos en nuestro sistema, que es el adoptado por la Ley General de Sociedades Comerciales argentino. Y lo aclaro porque este rasgo o este eje de la responsabilidad va a ser muy importante, por no decirles que va a ser el principal eje a través del cual se va a abordar todo el sistema de los tipos societarios. Porque ustedes vieron que todo lo que vimos en la parte general es aplicado a todos los tipos societarios. Es aquí, a partir de este momento, en donde vamos a ir viendo tipo por tipo. ¿Y qué es lo que diferencia tipo por tipo? ¿Qué es lo que distingue principalmente a un tipo societario de otro más allá de su implicancia? Cada tipo societario va a tener su propia organización. Van a haber órganos societarios que en un tipo van a estar presentes y en otros no, o en otros se van a hacer presentes otro tipo de órganos. Más allá de esto, digamos, la consecuencia o el efecto, mejor dicho, de la aplicación o la elección de un tipo societario u otro va a ser en los tiempos modernos en los que vivimos principalmente el régimen de responsabilidad que asumen los socios y la sociedad frente a terceros en esta dinámica de existencia, ¿m? Con un giro comercial. Entonces, cabe hacer toda esta aclaración que les hago porque en estas primeras imágenes, en esta parte que estamos viendo, que es el antecedente histórico de la sociedad colectiva, este régimen de responsabilidad no existía. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero solo como antecedente histórico y en estas organizaciones grupales primitivas. Entonces, si hablamos de sociedad colectiva, vamos a hablar de tres factores o tres ítems o puntos que caracterizan a este tipo societario. En un primer momento, en la sociedad colectiva estamos hablando de una sociedad en donde todos los socios, cualquiera de ellos, puede acceder tanto a la dirección como al manejo de los asuntos sociales. Por otro lado, es una sociedad de tipo personalista. ¿Qué significa esto? Significa que es un tipo societario en donde las cualidades particulares del socio,
de cada uno de los socios, que es único e irrepetible, van a ser determinantes para la constitución del tipo. ¿Mm? Y por otro lado, es una sociedad de responsabilidad ilimitada para los socios, significando esto que los socios asumen una responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria por las obligaciones sociales. También un rasgo no menor en este tipo societario es, por todo lo que acabamos de referir, principalmente por estos tres factores importantes de caracterización, es que la parte de interés no está representada en ningún título valor, como por ejemplo puede ser en la SA las acciones, ¿sí? Y otra cuestión es que la transmisión de estas partes de interés requieren del consentimiento de los demás socios. Y esto se realiza, si fuera consensuado o consentido, mejor dicho, requiere o se lleva adelante mediante el sistema de cesión de derechos. Yendo a nuestra ley de sociedades comerciales, el artículo 125 nos dice que los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a terceros. Esto, vamos a hacer la aclaración, en cuanto a la responsabilidad, el régimen de responsabilidad que asumen los socios en cualquiera de los tipos societarios, no es disponible, es de orden público, ¿sí? Los socios no pueden modificarlo y pretender que esta modificación sea oponible a los terceros. Esto es lo que está queriendo decir el artículo. Ahora bien, para que podamos continuar y abordar bien y que ustedes comprendan en el estudio los tipos societarios, tenemos que entender que el régimen de responsabilidad que asumen los socios en los tipos societarios solamente lo van a poder comprender e incorporar si tienen presente las tres dinámicas que se generan en la existencia de las sociedades comerciales. Cuando la sociedad comercial existe, per se la sociedad comercial dijimos que es una persona jurídica, tiene personalidad propia y con ello todo lo que conlleva, tiene un nombre, un patrimonio y demás. Esta sociedad colectiva, para los terceros, o sea, para todos aquellos con los que va a celebrar actos, los va a celebrar desde un lugar propio, porque tiene identidad, tiene personalidad jurídica per se. Esto por un lado. Por otro lado, los socios que conforman a esa sociedad colectiva, de acuerdo a su estado de socio, que ya lo vimos, tienen una posición jurídica que hace que su relación con la sociedad, ¿sí? Ellos como personas físicas se relacionan con la sociedad a la cual le dieron vida o a la cual pertenecen por su estado de socio, su carácter de socio, se relacionan de una forma con la sociedad y de otra forma con los terceros con los cuales se celebran actos en la dinámica comercial. Y por otra parte tenemos la posición jurídica que asumen o que representan los terceros que se relacionan con la sociedad y con el socio. O sea, todos aquellos que no son ni la sociedad misma ni socio. Para que lo puedan entender y comprender, los invito a que tomen un papel y puedan generar un círculo, ¿sí? Un círculo grande en donde ese círculo va a representar a la sociedad comercial, del tipo que fuere. Dentro de la sociedad, de ese círculo que es la sociedad comercial, deberían dibujar o identificar con la figura geométrica que quieran los socios, ¿sí? Y todo alrededor también identificar a los terceros.
porque desde este lugar y desde este gráfico es desde donde van a tener que poder aplicar y visualizar cómo son los distintos regímenes de responsabilidad que el sistema y la ley de sociedades comerciales ha establecido, que son de orden público, que no se pueden modificar y que van a regir la vida de las sociedades comerciales. Vamos a la denominación de la sociedad colectiva que está en el artículo 126. Dice que la denominación se integra con las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. ¿Qué es esto? Es el nombre que va a tener la sociedad comercial. Cuando hablamos de denominación, estamos hablando de la manera, del nombre con el cual se va a dar a conocer a la vida, ¿sí? O se va a relacionar con los terceros. Y es muy importante que entendamos que esa denominación no solo se integra con las palabras que elijamos, sino que por imposición legal debe, debe reflejar o debe integrarse con sociedad colectiva. Y esto lo vamos a encontrar en todos los tipos societarios. ¿Por qué? Porque es imprescindible que para los terceros se conozca de qué tipo societario estamos hablando, con quién nos estamos relacionando. Y esto tiene que ver con lo que les aclaré hace unos instantes. El artículo 126 también nos regula y nos dice que también es posible que la sociedad colectiva funcione bajo una razón social. Quizás este nombre técnicamente estemos más familiarizados y por otra parte es el técnicamente más correcto, ¿sí? Es la manera en que nos demos a conocer que refleja per se, o sea, esa manera de darnos a conocer, ese nombre, razón social, ya refleja de por sí quiénes son los socios y cuál es la responsabilidad que han asumido. Fíjense que dice, razón social se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios, cosa que en la denominación no. La denominación decía se integrará por el tipo social, o sea, se integrará con sociedad colectiva o su abreviatura. En cambio, en la razón social, como lo que quiero es que bajo ese nombre, razón social técnicamente, sepan los terceros con quién se están relacionando, la razón social necesariamente está conformada por los nombres de todos, algunos o alguno de los socios y contendrá la palabra y compañía o su abreviatura. ¿Se entiende? Fíjense que la razón social es tan importante que su modificación requiere sí o sí una aclaración de manera que resulte indubitable la identidad de la sociedad, tanto así que si no se realizara de este modo está prevista una sanción que implica que aquel que celebre incumpliendo esta manda es responsable solidariamente con la sociedad por las obligaciones que así contrajo. De todos modos, vale hacer una aclaración. La modificación de la razón social en la sociedad colectiva nos trae necesariamente una modificación sustancial y no menor en la sociedad comercial. ¿Por qué? Porque justamente la razón social necesariamente debe reflejar a los socios. Entonces, si debemos modificar esta razón social, responderá a que alguno de los socios ya no es parte. Y esto nos lleva a pensar que se han producido modificaciones contractuales cruciales en esta sociedad comercial. Y aquí hacemos la aclaración de por qué entonces nuestro sistema toma la razón social y la diferencia de la denominación. La razón social la toma tal cual del derecho italiano, ¿sí? En donde, en definitiva, era la forma, era la leyenda que utilizaba
quien celebraba los negocios en nombre de la sociedad. De hecho, razón social viene de per ragione sociale, que significa por razón social. Entonces, quien firmaba, colocando esa leyenda, se presentaba y se daba a conocer como en razón, en nombre de la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que hacía con ese acto de identificación de que venía en nombre de la sociedad era que el socio, los socios contratantes, asumieran la responsabilidad solidariamente con quienes no estaban presentes, pero eran partes de la sociedad. Y si no todos estaban presentes, se adicionaban a la frase esta, per ragione sociale, se le agregaba y compañía. Entonces se entendía que no solamente eran los presentes, sino también los que no estaban presentes, que habían más. En cambio, la denominación no es subjetiva, o sea, no vamos a encontrar los nombres de los socios. Es simplemente un nombre de fantasía o alguna expresión objetiva que se completa con las palabras sociedad colectiva o la abreviatura. Y ustedes dirán entonces, ¿y si es lo mismo? Bueno, aquí yo ya les adelanté un poco que cuando hablábamos de modificación de la razón social, estábamos hablando de una modificación contractual. En cambio, la denominación, si la sociedad funciona bajo denominación, la denominación, como no modifica, al modificar la denominación no modificamos la razón social, presenta mayor agilidad en el sistema del nombre con el que funciona la sociedad comercialmente. ¿Se entiende? ¿Qué sucede en los hechos? En los hechos sucede que la razón social es una y las denominaciones pueden ir cambiando. ¿Mm? Mientras no modifique la razón social, no hay inconveniente. Yo los invito a que hagan un ejercicio y lean atentamente los datos fiscales de los tickets de los negocios en donde compren y entonces pueden, los invito a que, como ejercicio, cotejen o comparen el ticket con la bolsa, a ver si van a encontrar el mismo nombre del local al que fueron a comprar y en el que pagaron, o cómo les viene en el resumen de la tarjeta, el ítem de lo que compraron. Es un buen ejercicio para que puedan ver las diferencias. Bien. Bueno, no nos olvidemos que estamos en la sociedad colectiva y acá dijimos que cualquiera de los socios es tan importante como el otro y en este tipo societario también cualquiera de los socios va a poder acceder a realizar o a llevar adelante la administración. Tanto así que el artículo 127 nos regula y nos dice que el contrato, en principio, regulará el régimen de administración. O sea, por contrato, en principio, podemos establecer quién es el que va a realizar la administración y quiénes van a quedar fuera. Si nada se dice, si nada se regula por los socios, entonces este tipo societario, la administración, se entiende que es indistintamente recae en cualquiera de los socios. También ya desde este momento quiero aclararles que la administración, por todo lo que acabamos de referir, también puede recaer en un tercero, o sea, que los socios no realicen la administración, sino que se la deleguen a un tercero no socio. Esto es una posibilidad, ¿sí? Fíjense que dice el mismo artículo ante el silencio del contrato que en su defecto administrará cualquiera de los socios indistintamente. ¿Esto qué significa? Que todos los socios son administradores y cualquiera puede celebrar actos de administración en nombre de la sociedad. Si nos quedan dudas, el artículo 128 dice
Si se encargara la administración a varios socios sin determinar sus funciones ni expresar que el uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de la administración. Pero este artículo no es solo importante porque me dice qué es la administración indistinta, sino porque me aclara y me trae estas dos posibilidades, que es que se regule y se diga que un socio puede realizar tal o cual función de administración, o la otra posibilidad es que se establezca una administración conjunta. Fíjense que dice el artículo: si se ha estipulado que nada puede hacer el uno sin el otro, ninguno puede obrar individualmente, aun en el caso de que el coadministrador se hallare en la imposibilidad de actuar, sin perjuicio de la aplicación del artículo 58, que, bueno, son los actos del administrador. Entonces, ¿qué es la administración conjunta? Es esto de que un grupo de socios son los que van a realizar la administración. Pero ojo, que cuando es una administración conjunta, es como que cada uno de los coadministradores tiene una pieza del rompecabezas que conforma la administración. Si todos no están, si todos aquellos que han sido instituidos como coadministradores de una administración conjunta no unen, cada uno encastra su pieza con la del otro, no tienen a la administración. Entonces, es poco utilizado justamente por esto. O por seguridad se establece, ¿por qué? Porque claramente si establezco una administración conjunta, me aseguro de que no va a poder celebrar nada ninguno solo, ¿sí? Siempre va a necesitar del otro con el que ha sido instituido. Ahora bien, el tema de remoción del administrador, que tiene total conexión con el tema que habíamos visto de intervención judicial. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la intervención judicial es una medida cautelar dentro del juicio de remoción del administrador. Entonces, aquí, en sociedades colectivas, es donde vemos el principio general. El administrador, el órgano de administración, que ya vimos que puede ser estatuido por los propios socios, y si no establece nada en relación a la administración, la ejercen los socios indistintamente, la administración, el administrador puede ser removido. ¿Cómo? Por decisión de mayoría. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Y exige motivos? No, sin invocación de causa. Presten mucha atención a estos tres puntos porque son absolutamente fáciles, comprensibles, pero desconozco el motivo por el cual a cualquiera que lee por primera vez y que no lo estudia, no lo afianza, suelen o instintivamente contestan al revés. ¿Cómo? Por unanimidad. ¿Cuándo? Bueno, y ahí suelen poner alguna causa y exigen una causa. Y es todo lo contrario, es por decisión de mayoría, en cualquier momento y sin invocación de causa. Ahora bien, lo que acabamos de escuchar, como les dije, es el principio general, porque hay excepciones. La excepción se da cuando hay un pacto en contrario, o sea, siempre que se regule específicamente otra cosa. Es decir, que es libertad de los socios pactar, que sea por mayoría agravada o por unanimidad, o que solo sea por una causa o por justa causa. Pueden determinar el momento exacto en que puede tratarse o disponerse, o también podrían disponer cualquier otro mecanismo para removerlo. Ahora, si nada de esto se da, entonces caemos en el principio general, que es lo que les acabo de mencionar en la imagen anterior. Todo esto surge del 129,
que dice el administrador, socio o no, aún designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de mayoría en cualquier momento sin invocación de causa, salvo pacto en contrario. Cuando el contrato requiera justa causa, conservará su cargo hasta la sentencia judicial, sin negar la existencia de aquella, salvo su separación provisional por aplicación de la sección cuarta del capítulo 1. Cualquier socio puede reclamarla judicialmente con invocación de justa causa. Los socios disconformes con la remoción del administrador cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad tienen derecho de receso. Y aquí nos trae todo lo que vimos, debemos conectarlo con temas que ya mencionamos y ya estudiamos en los temas anteriores, que hicimos referencia nosotros a este artículo, así que ahí hay una conexión, vuelvan a conectar los temas. Y volvemos a ver también el derecho de receso, siempre latente ante la toma de una decisión que perjudica y de la cual no está de acuerdo alguno de los socios. Ahora bien, ¿qué pasa si renuncia el administrador? ¿Puede hacerlo? Bueno, el 130 nos dice, el administrador, aunque fuere socio, ¿sí? Porque recuerden ustedes las variantes, puede ser un tercero, pero puede ser un socio. Puede renunciar en cualquier momento, salvo pacto en contrario, pero responde de los perjuicios que ocasione si la renuncia fuere dolosa o intempestiva. Bueno, esto tiene que ver con la responsabilidad que uno asume por los actos, más cuando administra, porque el administrador realiza actos en beneficio de terceros, o sea, tiene la obligación de rendir cuentas. Entonces, esto un poco nos trae o nos refleja, nos pone expresamente la consecuencia que ya está pautada ante incumplimientos, ¿no es cierto? Bien, el 132 nos dice qué debemos entender por mayorías, porque aquí, ojo, las mayorías no necesariamente están ligadas a la cantidad de socios, porque ustedes saben que el estado de socio implica participación en el capital. Entonces, de acuerdo a esa participación, vamos como socios, representaremos más o menos o igual a otro socio. ¿Se entiende? Cuando hablamos de mayorías, según el 132, en esta sección, se entiende la mayoría absoluta del capital, excepto que el contrato fije un régimen distinto. Hecha la primera aclaración que hice al iniciar la explicación, voy a hacer otra. Mayoría absoluta es la mitad más uno, ¿sí? Es el 51%. ¿Se entiende? Aquí una aclaración o un tema muy importante que es el 133 y que nos trae los actos de competencia. Los actos de competencia están vedados en principio, porque así lo dice el primer párrafo del artículo. Dice, un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la sociedad. Pero, ojo, porque nos trae una salvedad, o sea que no es una prohibición indefectible y rigurosa. Hay excepciones, o sea que el socio va a poder competir, realizar actos por cuenta propia o ajena que importen competencia con la sociedad, siempre y cuando cuente con el consentimiento expreso y unánime de los consocios, o sea, de sus pares. ¿Sí? Ahora bien, hay impuesta una sanción. La violación de esta prohibición autoriza la exclusión del socio, la incorporación de los beneficios obtenidos y el resarcimiento de los daños. O sea, el socio puede realizar actos de competencia en la medida que cuente con el consentimiento expreso y unánime de los consocios. Si no cuenta con estos requisitos para constituir la salvedad o la excepción, entonces se activa la prohibición y le cabe que los socios lo excluyan,
¿sí? Incorporen los beneficios, esto significa que no se va a llevar los beneficios, ¿sí? De los cuales era beneficiario, y va a tener que asumir y responder por los daños ocasionados. Recordemos que estamos hablando de la sociedad colectiva, en donde los socios de la sociedad colectiva poseen una parte de interés, que es la representación, digamos, o es lo que es como se denomina su participación en el capital. Esta parte social, esta parte de interés, puede ser cedida, pero como estamos dentro de la sociedad colectiva, una sociedad personalista, en donde las características del socio en persona, ¿no? son únicas e irrepetibles y son determinantes para la participación o para su estado de socio, la cesión de la cuota parte no va a ser tan liviana, va a implicar o va a generar una modificación de contrato. El 131 nos dice toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario. ¿Qué significa de todos los socios? Estamos hablando de una unanimidad requerida para la modificación, a menos que haya o exista un pacto en contrario.